Que Dios te bendiga. Soy Juan Emilio Morales Dávila y soy el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez, aquí en Bayamón, Puerto Rico. Te doy la bienvenida a este momento. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. He puesto como tema general visión de Dios para administrar la iglesia. Y el tópico número 2, la parte número 2, que es la que vamos a compartir hoy, es ¿qué necesitamos hacer para dirigir la iglesia de Jesucristo? Para dirigir la iglesia de Jesucristo necesitamos varias cositas. Número 1, el poder y la intervención del Espíritu Santo de Dios, para que nos dé visión, entendimiento espiritual, nos dé dirección. En segundo lugar, necesitamos descubrir qué Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, los individuos y también la iglesia en particular, el pueblo de Dios. Y en tercer lugar, se necesitan líderes idóneos, consagrados, que sean obedientes a Dios de manera tal que la obra se pueda realizar conforme a la voluntad de Dios. Es importante lograr movilizar la iglesia, el pueblo de Dios, para que su propósito, su voluntad sea cumplida aquí en la tierra. La base de este compartir con ustedes aparece en el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y verso 18. Dice la Escritura: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La nueva versión internacional dice de la siguiente manera: donde no hay visión, el pueblo se extravía. La versión de estudio Dios habla hoy lo dice de la siguiente manera: donde no hay dirección divina, no hay orden. Los que hemos sido llamados por Dios para dirigir la iglesia en diferentes tipos de ministerio. En mi caso soy pastor, pero Dios ha llamado a apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, músicos, cantores, administradores, diversidad de ministerios para bendecir la iglesia y para alcanzar al mundo para Cristo. Así que los que hemos sido llamados por Dios para dirigir la iglesia necesitamos, como dije en primer lugar, la intervención del Espíritu Santo de Dios. Es la unción del Espíritu de Dios la que nos da el poder para manejar toda situación, sea de tipo natural o sobrenatural, sea del mundo natural visible o sea del mundo sobrenatural invisible. Si Dios no está con nosotros y nos ayuda, muy pocas cosas o nada podríamos hacer. De hecho, cuando Jesús estuvo ministrando en la tierra, hubo un momento en que, hablando a sus oyentes, les dijo: sin mí nada podéis hacer. El hecho de que podamos dar mucho y buen fruto es porque estamos ligados al Señor, que es la vid verdadera. Así que es la fuente. Cristo ejerció su ministerio, luego murió para pagar el precio de nuestras culpas, luego se levantó y está en la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, y envió a su Espíritu Santo para que la iglesia tengamos la capacitación espiritual para hacer las cosas posibles, aun cuando sean situaciones muy adversas y difíciles. Así que la intervención del poder de Dios mediante la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros los creyentes, es necesaria para dirigir la iglesia. Lo otro que necesitamos es que Dios mismo, que su Espíritu Santo, nos dé visión espiritual para poder ver las cosas tal y como verdaderamente son y no como parecen ser. El texto que leímos dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, el pueblo se extravía, en el pueblo no hay orden. Así que se usa
diversas formas de traducir el texto. Se habla de visión, de dirección divina. Se habla que el Espíritu Santo trae orden a aquellos que nos toca dirigir al pueblo para cumplir el propósito, la voluntad de Dios. Así que para movilizar la iglesia desde su realidad actual hacia un futuro glorioso, Dios lo que hace es que da su revelación, señala una meta, nos da una visión a largo alcance y va mostrando los detalles en el camino para ir acercándonos a esa meta final. Pregunto a ti que Dios te ha llamado para liderar en la vida de la iglesia, ¿qué ideas te tienen profundamente inquieto y piensas en tu corazón que es Dios quien las imprimió de manera extraordinaria? También te pregunto, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el plan que Dios te está revelando y que tienes que poner en marcha? ¿Cuál es en específico a lo que Dios te ha llamado? ¿A qué Dios te ha llamado realmente? Por otro lado, debes preguntarte cuál es el alcance, cuál es la trascendencia, el efecto de lo que Dios quiere que hagas. Es bueno sentarse a reflexionar y meditar, de manera tal que lo que Dios nos ha estado mostrando, esa palabra profética, esa visión, ese sueño, esa revelación de Dios, ¿qué Dios quiere que realmente hagamos? Una de las cosas que son necesarias para descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas es la consagración. Necesitamos santificarnos, limpiarnos de toda maldad y procurar entrar en la presencia de Dios, buscarle en oración en lo secreto. Y como dijo Jesús, que aquel que ora, aquel que busca a Dios debe entrar en su habitación y allí, estando en secreto, orar al Padre. Y el Padre que ve en lo secreto, entonces nos recompensará en público. Allí recibimos las revelaciones de Dios, en la oración secreta. Allí encontramos cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios, cuál es su visión, su dirección, para que nosotros podamos liderar a otros y llevarlos al cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando la Biblia habla de profecía, o de visión, o de dirección de Dios, se refiere a eso, a la revelación de su propósito. Es poder percibir, es poder ver, es poder comprender esas señales específicas que Dios está mostrando, de modo tal que nosotros cumplamos su voluntad, no solamente ahora, sino que nos proyectemos hacia el futuro y en esa planificación podamos hacer aquellas cosas que van a traer bendición, no solamente a los individuos o a las familias, a la iglesia, sino también particularmente a la humanidad que está sin Cristo, porque el propósito principal del Señor es buscar y salvar lo que se ha perdido. Es, por otro lado, deshacer las obras del diablo de manera tal que aquellos que están cautivos sean liberados y aquellos que están ciegos puedan ver, aquellos que no han oído puedan oír y también puedan entender la voluntad de Dios y se añadan a la vida de la iglesia para servir al Señor. Cuando Dios da una visión, a veces lo que nos muestra parece algo absurdo, algo incoherente, algo que no tiene sentido. Y es que nuestra mente es muy limitada y por lo general nosotros pensamos meramente de forma natural, de forma lógica, y dejamos fuera aquellas cosas que son la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no es otra cosa que la revelación de Dios para situaciones concretas, específicas, en las cuales nosotros tenemos que intervenir. Muchos de los casos de esas revelaciones que aparecen en la Biblia, en la Escritura, son cosas que parecen absurdas,
Y lo que Dios quiso hacer a través de individuos, a través de su pueblo, siempre se logró, siempre se hizo, porque aunque parezca absurdo, Dios siempre tiene razón. La Biblia afirma que podemos comprobar la voluntad de Dios. En Romanos, en el capítulo 12, verso 2, dice que debemos transformar nuestra manera de pensar para que sea transformada nuestra manera de vivir, nuestra conducta, y logremos llegar a conocer la voluntad de Dios. Esto es lo que es bueno, agradable y perfecto. Dice la Biblia, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir entonces que cuando Dios muestra algo, cuando Dios da un sueño, una visión, habla proféticamente, imprime en el corazón una palabra, un propósito, cuando Dios nos habla de forma audible o de las formas que de alguna manera Dios quiere hacerlo, entonces podemos confirmar, podemos comprobar que es así, porque es tan fuerte esa impresión en nuestro corazón. Y yendo a la Escritura, a la Biblia, podemos ver claramente que hay allí otros casos semejantes a aquello que Dios nos está pidiendo o diciendo y ordenando que hagamos. A través de los siglos se ha mostrado que es necesaria la obediencia a la revelación de Dios. Tenemos primeramente la Biblia, que es la máxima revelación de Dios para con nosotros. Dice la Escritura que es la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. La Biblia viene a ser la medida para pasar todo tipo de revelación. Sueños, visiones, impresiones en el corazón, todo debe estar en armonía con la Biblia, porque el Espíritu Santo, que es el que da la visión, el que revela, no va a contradecir la Biblia, porque la Biblia fue inspirada precisamente por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en el texto que leímos, sin profecía, sin visión, sin dirección divina, el pueblo se desenfrena, se extravía. En el pueblo no hay orden, pero la próxima parte del verso dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Eso aparece en Proverbios 29:18, que estamos utilizando como base para esta plática. La obediencia nos pone en movimiento hacia la meta, aun cuando no tengamos claros todos los elementos de la visión. Debemos obedecer lo que Dios nos está mostrando, aunque nos parezca absurdo. Al obedecer y guardar su ley, o sea, su voluntad, su ordenanza, su mandamiento, dice la Biblia que somos bienaventurados, que somos dichosos, que somos felices. La obediencia agrada a Dios. Y naturalmente, para poder obedecer, lo primero que tenemos que hacer es creer que eso que hemos recibido, lo hemos recibido de parte de Él. Y una vez claro en nuestro corazón, en el sentido de estar confirmado, aun cuando no entendamos los procesos a seguir, el obedecer su voluntad hace que seamos felices. Y esa felicidad y esa paz y ese sosiego hace que sirva de confirmación que estamos en el camino correcto para cumplir el propósito de Dios, aunque la meta a la distancia, la meta a largo alcance, no la podamos divisar aún. Sin embargo, podemos ir dando pasos hacia esa meta final, hacia esa visión, y alcanzando esos objetivos particulares que nos acercan cada día para cumplir la voluntad de Dios de manera plena, de manera total. Dios premia y bendice a todos los que le obedecen y los prospera de manera plena en todo lo que emprenden. Porque cuando se actúa cumpliendo la revelación de la voluntad de Dios, Dios se mete en el asunto. Mientras andamos lejos de Dios, mientras andamos desobedeciendo, mientras retrasamos lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, podemos emprender muchísimas cosas según nuestro propio criterio y no vamos a echar adelante, no vamos a prosperar. Pero cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios y le damos prioridad a eso sobre nuestras
necesidades, sobre nuestros anhelos y deseos, entonces causa en nuestros corazones gran paz y felicidad. Somos dichosos, somos bienaventurados. La visión es clara en la vida de muchos líderes que aparecen registrados en la Escritura. Uno de esos casos es el caso de Josué, cuando Dios lo llama para liderar al pueblo de Israel, para sustituir a Moisés, que era el dirigente, el caudillo, que había llevado al pueblo durante 40 años a través del desierto, un pueblo difícil, un pueblo rebelde, un pueblo que siempre estaba creando problemas contra Dios y contra el líder, en este caso que era Moisés. Ahora Moisés murió y le tocó a Josué asumir las riendas, porque Dios lo había señalado, lo había designado, lo había llamado. Y le dice, aparece en el capítulo 1 de Josué registrado: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Eran alrededor de 2 millones de personas, y personas difíciles, de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, viejos, gente con situaciones difíciles y que creaban situaciones problemáticas. Luego le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Estoy en Josué 1, leyendo los versos 2, 3, y voy a seguir adelante un poco para mostrarles cómo el cumplir el propósito, la voluntad de Dios, acarrea bendición y acarrea que lo que emprendamos todo salga bien. El verso 4 dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios estaba entregándole de manera anticipada a Josué y a todo el pueblo de Israel la tierra que les había prometido, pero esa tierra había que conquistarla porque estaba poblada. Luego le dice en verso 5 en adelante: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios respalda, acompaña a aquellos a los que ha llamado para liderar a su pueblo. Así que podemos nosotros identificarnos con personajes bíblicos como Moisés, pero también como Josué. Dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, y miren el resultado de obedecer, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Guardar la ley trae bienaventuranza, trae bendición. Luego el verso 8 de ese capítulo 1 de Josué dice: nunca se apartará tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El obedecer la ley de Dios, la voluntad de Dios, el cumplir su propósito de manera diligente, sin retardarlo, hace que Dios prospere en nuestra mano todo aquello que emprendemos que está conforme a su voluntad. En esta visión para Josué, para la obra que tenía que realizar, tenía que poner en marcha y realizar, en primer lugar, pasar el río Jordán.
y haciéndolo dirigiendo a todo un pueblo de casi 2 millones de personas a cruzarlo y luego entrar a la tierra prometida y conquistarla, porque como dije, estaba ocupada y no la iban a recibir fácilmente, tenían que luchar por ella. Y así Dios cumpliría sus promesas de que les daría heredad, una tierra próspera, una tierra que fluye leche y miel. El texto de Josué, cuando Dios le habla, le dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hay veces que la gente tiene la idea de que cuando Dios habla una palabra, tiene que cumplirse inmediatamente. Y no necesariamente. En el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, ya estaba decidido que esa tierra próspera que fluía leche y miel sería conquistada y que sería como heredad para el pueblo de Israel. De manera anticipada, Dios le habla y dice: os he entregado la tierra que les prometí. Dios habla en un tiempo diferente al nuestro. Nosotros pensamos que si ya nos los ha entregado, entonces deberíamos estar disfrutando de ella. Pero como Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, fue al futuro, vino al pasado, nos habla y nos toca a nosotros en el presente actuar para que ese futuro que se va acercando de manera vertiginosa, la voluntad de Dios sea cumplida. Josué tenía una visión, una obra que realizar. Tenía que entrar y conquistar la tierra y tenía que dirigir a un pueblo voluntarioso, desobediente, rebelde y que necesitaba la intervención poderosa de Dios. Así que Dios te puede haber estado llamando a ti para tener circunstancias parecidas, semejantes. No siempre es fácil dirigir a un pueblo. De hecho, nunca es fácil dirigir a un pueblo, porque los caracteres son totalmente diferentes, porque cada cual tiene su propia visión personal y quieren desarrollarla y quieren que su voluntad sea hecha. Sin embargo, lo que debemos buscar tanto nosotros los líderes como el pueblo de Dios es cuál es la voluntad de Dios, expresarla al pueblo y entonces cumplirla para que Dios sea glorificado y nuestras vidas sean prosperadas en todo y seamos bendecidos. Cuando un pueblo o una nación no tiene la revelación de Dios, no tiene la dirección divina, vive y actúa sin gobierno, vive y actúa desordenadamente, camina sin freno hacia el fracaso y a su propia destrucción. Uno de los textos de la Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La gente que recurre a multiplicidad de dioses ajenos, de ídolos que no son dioses, pero a que la gente les cree a pie juntilla, pensando que pueden recibir algún tipo de ayuda. Pero la única ayuda verdadera se da cuando uno cumple la voluntad del Dios que hizo los cielos y la tierra, de Jehová Dios de los ejércitos, el único Dios verdadero. Por eso es importante que nos acerquemos a Él, que rindamos nuestro corazón, para que podamos tener dirección divina, para que podamos tener orden, para que no vivamos en desenfreno, para que no nos extraviemos. La Biblia dice que sin visión, sin profecía, sin dirección divina, el pueblo se desenfrena, se extravía. En el pueblo no hay orden, no hay gobierno, hay anarquía por el contrario. Así que es importante recibir la visión, la revelación de Dios para poder dirigir a su pueblo de modo tal que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra del mismo modo que se hace la voluntad de Dios en los cielos. La desobediencia y la rebeldía contra Dios siempre acarrean maldición y siempre acarrean juicio. Uno puede mirar la Escritura y puede ver uno de los casos entre los muchos que hay en la Biblia, y fue cuando el sacerdote Elí ministraba al pueblo, pero él, sus hijos y el pueblo se habían
hundido pecaminosamente. La Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 2, declara cómo era la condición del liderato religioso de aquella época y también cómo era la situación en la vida de los líderes, cómo se habían corrompido. Dios le había puesto jueces como líderes llenos del Espíritu Santo, y mientras estos jueces ejercían su ministerio, muchos de los del pueblo se volvían a Dios, pero una vez moría el juez, el que los guiaba y los gobernaba, entonces el pueblo se volvía atrás, y la Biblia dice y declara que cada cual hacía lo que bien le parecía. Y eso es anarquía. Cada cual hace lo que le viene en gana, y al fin y al cabo resulta una gran tragedia para los individuos, para las familias y para la nación. En el capítulo 2 de Primera de Samuel, los versos 12 al 17 describen no solamente la condición del pueblo, sino de los líderes. En este caso, el sacerdocio era heredado. Dios había llamado familias y se heredaba el ministerio sacerdotal. En el caso de Elí, dice la Escritura acerca de sus hijos lo siguiente. Primera de Samuel 2, del 12 al 17, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, no había sido revelado Dios a sus vidas por una actitud y una conducta pecaminosa. Mientras uno se mantiene lejos de Dios, nunca recibe su revelación. Aun cuando Dios nos esté llamando, aun cuando nos estemos criando en la vida de la iglesia, si andamos en desobediencia, si andamos de manera impía como los hijos de Elí, entonces no obtendremos el conocimiento de Dios, conocimiento de Jehová. Estaremos ajenos a su voluntad. Dice el verso 13 en adelante: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio en la marmita y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida ni cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Cuando el pueblo venía a adorar y traía ofrendas y hacía sacrificios, antes de que quemaran la grosura, la grasa, y quemaran el sacrificio delante de la presencia de Dios como un rito, como un acto de adoración, entraban y profanaban ese acto, ese rito religioso de adoración a Dios, tomando para sí de la carne que se venía a sacrificar, y no esperaban a que todo el proceso se diera, sino que la tomaban por la fuerza en algunos casos, violentando a las personas que no querían darlo. Así que estaban de manera pecaminosa los líderes religiosos, los sacerdotes, entre ellos particularmente los hijos del sumo sacerdote Elí. Ahora, uno mira más adelante y la Escritura afirma en el verso 22 en adelante de Primera de Samuel: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que oigo
pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Este pasaje de la Escritura describe cómo en el tiempo del sacerdote Elí, tanto él, sus hijos y el resto del pueblo vivían de manera pecaminosa. El resultado de eso, de vivir de manera pecaminosa, era que no lograban conocer verdaderamente a Jehová, al Señor. No habían tenido un encuentro genuino donde su vida fuera liberada, salvada, transformada, hecha nueva. Así que estaban con el entendimiento entenebrecido en forma espiritual. Estaban ajenos a la voluntad de Dios. Sin embargo, entre ellos había un joven que Dios había llamado y que se estaba criando en ese lugar. Los detalles serían muchos para describir cómo llegó ahí. Pero estando ahí, el joven Samuel, siendo criado por el sacerdote Elí, junto con sus hijos, aunque no era su hijo, sino era hijo de Elcana y de Ana, unos creyentes que iban cada año a adorar a Silo. Estando ahí, vivía conforme a la voluntad de Dios, vivía consagrado, vivía en obediencia. Y aunque todavía no había recibido la revelación de Dios, en su vida había un llamado para ser sacerdote de Jehová, profeta de Jehová y juez para con el pueblo de Israel, de parte de nuestro Dios. El resultado de la vida pecaminosa de los líderes religiosos y del pueblo común y corriente era que entonces Dios no manifestaba su gloria, su revelación, su visión. Y el pueblo entonces vivía de manera desenfrenada, vivía en anarquía, haciendo lo que cada cual le parecía, y el resultado era pecaminoso. Mire lo que dice el capítulo 3 de Primera de Samuel, el verso 1. El joven Samuel, ese era el que vivía conforme a la voluntad de Dios, el que andaba en obediencia. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Estaba al servicio del sacerdote Elí y ministraba en el templo delante del Señor. Dice el texto, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Yo quiero repetir ese texto en particular, porque lo que estoy tratando de afirmar con este pasaje de la Escritura es que cuando Dios da visión y revelación, es en consecuencia de que nosotros los creyentes vivamos conforme a su voluntad y nuestra vida esté entonces abierta y esté disponible y dispuesta a recibir la revelación, porque andamos en la obediencia a Dios. De otro modo, aun cuando Dios estuviera revelándose, no la podríamos ver ni entender. Pero dice aquí que por causa de la condición del liderato religioso y del pueblo, no había, dice, la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Aunque Dios y su gloria llenan toda la tierra, la gente no podía percibir, no podía ver, no podía entender. Así que la revelación de parte de Dios escaseaba, la palabra de Dios escaseaba. No había esa palabra profética, esa visión, esos sueños de parte de Dios. Sin embargo, como el joven Samuel estaba delante de Dios y estaba en obediencia, dice la Biblia que Dios le llamó. Y le llamó cuando estaba en una situación cotidiana, estaba durmiendo. Dice la Escritura, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí,
dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es interesante, en medio de ese ambiente de putrefacción espiritual, de vida pecaminosa, del liderato religioso, en medio de los cuales estaba Samuel, tampoco había recibido la revelación de Dios. Aún así, como Dios tenía propósito con su vida, se llegó el momento oportuno para llamarle, para revelársele y para utilizarlo con poder de lo alto. Dice la Escritura: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel. La experiencia de Samuel en ese llamamiento de Dios fue encontrarse cara a cara con aquel que le llamaba. Fue oír claramente su voz y distinguir ahora que no eran cosas suyas, que no era Elí quien le estaba llamando, que estaba tan torpe espiritualmente, tan insensible, que no pudo reconocer desde el principio que era Dios quien llamaba al joven Samuel. Y cuando la tercera vez fue llamado y Samuel aparece frente a Elí para decir: ¿para qué me has llamado?, entonces reconoció que era Dios quien le estaba llamando. ¿Cuál fue la revelación que recibió Samuel? La palabra de juicio, que ya había sido declarada por otro profeta para Elí, era confirmada a través de Samuel. En la mañana, al levantarse, Elí lo confrontó y le preguntó y le dijo: ¿qué te ha mostrado Dios? Y aunque tenía temor de revelárselo, le dijo claramente el juicio que venía para Elí y para sus hijos y para el pueblo. La Escritura dice en el capítulo 3 y verso 20 de Primera de Samuel, que la vida de Samuel transcurrió y tuvo el respaldo de parte de Dios como sacerdote, profeta y juez. Y su ministerio fue un ministerio poderoso. Miren cómo dice el verso 20 del capítulo 3 de Primera de Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, desde el norte de Israel hasta el sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. En otra parte de la Escritura dice que Dios no dejó caer en tierra ninguna de las palabras que Josué había proferido como profeta. O sea que Josué recibió en primera instancia el llamado y revelación de Dios, recibió el conocer su voluntad, ejerció su ministerio de manera poderosa y en un acto constante de obediencia a Dios y de fe en Dios, tuvo el respaldo divino para que todo lo que hizo se cumpliera. Primera de Samuel, en el capítulo 3, versos 19 y 20, dice: todo se cumplió como dijo Dios. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Cuando tú y yo hemos sido llamados a liderar al pueblo en diferentes tipos de ministerios, como dije al principio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, músicos, cantores, administradores,
cantantes, diferentes tipos de ministerios. Fuimos llamados a liderar, fuimos llamados a bendecir. Cuando hacemos pacto con Dios y nos santificamos, nos apartamos del mal y somos entonces sensibles y fieles a Dios como lo fue Samuel, Dios manifestará su gloria sobre nosotros, nos dará visión espiritual y podremos conocer y entender su propósito y como consecuencia podremos entonces ejecutarlo, ponerlo por obra. Observa bien cómo la Biblia habla claramente de que es necesaria la santificación y la adoración sincera delante de Dios para que su mano sea movida en nuestro favor, obtengamos su misericordia y Dios manifieste su presencia, permanezca en nosotros y entre nosotros y confirme su voluntad y la cumpla y cumpla también sus promesas. La Biblia es clara. Hay pasajes de la Escritura que lo afirman claramente. Es necesario santificarnos, limpiarnos de toda maldad, entrar en el secreto de Dios, buscarle con dedicación, con sinceridad, que nuestra adoración sea genuina. Entonces Dios manifestará su presencia en nuestras vidas, no solamente como individuos, sino como pueblo de Dios. Cuando el pueblo se reúne para buscar el rostro de Dios, para adorarle, para servirle, Dios manifiesta su Shekinah, su gloria, su peso, y hace que su presencia se deje sentir de una manera extraordinaria, y como consecuencia el pueblo sea bendecido. En Segunda de Crónicas hay un pasaje muy interesante que describe esto que yo estoy afirmando. En el capítulo 5 de Segunda de Crónicas, quiero leer los versos 11 hasta el 14, que dicen de la siguiente manera: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, dice, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas, el shofar, el cuerno. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a la medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Habían sido convocados todo el pueblo y también particularmente los sacerdotes que ministraban en el templo. No por turno, sino ahora todos. Los cantores, los músicos, los sacerdotes que ofrecían el incienso, los que ofrecían los sacrificios, los guardas del templo, o sea, todos los sacerdotes habían sido convocados. ¿Por qué? Porque había una celebración. Se había hecho el templo, que comúnmente conocemos como el templo de Salomón, y venía el momento de la dedicación. Pero al ser llamados todos los líderes religiosos, los sacerdotes y también el pueblo, se les había invitado a consagrarse, a santificarse para poder ministrar. Y cuando así lo hicieron, y vinieron y comenzaron el culto, la adoración a Dios, y comenzaron a declarar a viva voz y en coro, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y en esa repetición de un estribillo de adoración, con un corazón sincero y teniendo una vida consagrada, dice la Biblia que la casa, que el templo se llenó de una nube, que la casa de Jehová se llenó de humo. Eso evoca cómo en la antigüedad, cuando el pueblo de Israel andaba en medio del desierto
y llevaban el tabernáculo, que lo montaban en los lugares donde acampaban, y allí se presentaba la adoración de Dios, y estando el arca del pacto en el lugar santísimo de ese tabernáculo, Dios manifestaba su gloria, su presencia, y allí hablaba a Moisés y le hablaba al pueblo. Y en esa experiencia el lugar se llenaba de una nube espesa. Esa nube espesa representando la Shekinah, la gloria de Jehová, el peso de su gloria. Esa presencia majestuosa de Dios no solamente estuvo acompañando al pueblo de Dios en el desierto, sino también que ahora, cuando están asentados en la tierra prometida y se ha construido un templo para adorar a Jehová, Dios manifiesta su presencia. El rey Salomón había hecho algo muy particular. Había hecho antes una oración de intercesión y había declarado delante de Dios que si el pueblo pecaba, pero llegaba a ese lugar y se arrepentía y clamaba a Dios, Dios escucharía desde los cielos y respondería. Es evidente que este grupo de sumos sacerdotes y sacerdotes y también el pueblo, al consagrarse a Dios y venir a presentar adoración en este momento de celebración y de dedicación del templo, entonces Dios, viendo esa realidad de consagración, manifestó su gloria y su poder. Tanto era, tan fuerte era, tan poderosa esa presencia, que los sacerdotes no podían ejercer su ministerio, sino que podían solamente estar disfrutando de esa presencia, sobrecogidos por la presencia misma de Dios. Si usted nunca ha sentido la gloria, la presencia de Dios, no sabe de lo que yo estoy hablando. Pero aquellos que hemos experimentado la presencia de Dios en nuestra vida, de cómo nos sobrecoge, nos cautiva de tal manera que se produce en nuestro interior un gozo inefable, un gozo que con palabras no se puede explicar, una experiencia tan profundamente espiritual que nuestro entendimiento es abierto y podemos ver, podemos oír, podemos entender espiritualmente y acomodar lo espiritual a lo espiritual y poder ver las cosas tal y cual son, no como parecen ser. ¿Saben qué? Eso es visión espiritual y se da con la revelación de Dios, con la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Dios se nos muestra, cuando manifiesta su gloria y su poder, alcanzamos a saber cuál es su voluntad, alcanzamos a tener visión. Por eso este tiempo que estoy compartiendo en serie, Visión de Dios para administrar la iglesia, en este tópico en particular de hoy, estoy compartiendo qué necesitamos para dirigir la iglesia de Dios. Y dije al principio, necesitamos la intervención del Espíritu Santo de Dios con manifestaciones poderosas. En segundo lugar, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos dé visión, entendimiento espiritual, revelación de lo alto. Y en tercer lugar, quiero decirle que entonces para cumplir la visión de Dios, el propósito de Dios, necesitamos gente que se añada, que se una, que se junte para cumplir la voluntad de Dios. Cuando Dios llama, no llama meramente a un individuo, sino que llama a todo un pueblo, llama a su iglesia, llama a su cuerpo. Eso es muy importante para nosotros, porque necesitamos saber que no podemos ser llaneros solitarios como líderes. Necesitamos que el resto del pueblo se una para que nosotros, juntamente con ellos, cumplamos la voluntad de Dios. Tener visión de Dios, recibir profecía, recibir la dirección divina, se refiere específicamente a recibir la revelación de su voluntad, de su propósito. Cuando podemos percibir las señales que Dios nos da, podemos mirar el presente y podemos mirar el futuro. Y entonces Dios nos va mostrando qué cosas debemos hacer de forma concreta para ir caminando hacia la visión, hacia la meta, hacia aquello que nos ha mostrado que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso es importante que nosotros, como individuos, como pueblo, como nación, nos consagremos a Dios
Y entonces, aun cuando las circunstancias que haya a nuestro alrededor sean circunstancias pecaminosas, hagamos como lo hizo Samuel, como lo hizo Josué, como lo hicieron otros hombres y mujeres de Dios. Consagremos nuestras vidas para que entonces a través de nosotros el pueblo de Dios sea movilizado, llamado al arrepentimiento, al cambio, a la conversión, y entonces la visión, la voluntad, el propósito de Dios sea cumplido aquí en la tierra del mismo modo que se cumple la voluntad de Dios en los cielos. Quiero concluir en este momento invitándote a orar. Esta palabra es para el pueblo de Dios, en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Quiero invitarte a orar. Ora conmigo y repite esta oración. Padre, es en el nombre de Jesucristo que me acerco a ti como individuo. Y es en el nombre de Jesús que me pongo delante de ti, presentando a mi familia, a nuestra parentela, y presentando a la iglesia, a tu pueblo, y presentamos nuestra ciudad, y presentando a nuestro país, pidiéndote que traigas revelación de cuál es tu voluntad para con nosotros, y que dándonos revelación podamos nosotros de manera diligente responder creyendo y obedeciendo y cumpliendo tu voluntad. Añade a aquellas personas que son idóneas, que son necesarias para cumplir tu propósito, de manera tal que nosotros, los que lideramos, juntamente con los que nos siguen, podamos hacer aquello que te agrada. A ti nos encomendamos en esta hora, a ti encomendamos tu pueblo, a ti encomendamos nuestra nación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración juntamente conmigo y te parece bien escribirnos, te invito a que lo hagas al apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. También, si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos visites, nos acompañes. Si no tienes otro lugar, otra iglesia donde militas, si estás en otra iglesia, mantente en ella. Sirve al Señor ahí y sigue las instrucciones de Dios, particularmente a través de tu pastor o pastora, a quienes Dios nos da la revelación porque nos llamó a liderar al pueblo. Sigue ahí y mantente ahí. Pero si no tienes un lugar donde reunirte, donde adorar, próximamente, en agosto 9 de este año 2020, nosotros vamos a comenzar a reunirnos en el templo. Te invitamos a que nos acompañes. Estamos en la carretera 174, que va de Bayamón hacia Aguas Buenas, frente a la urbanización Versalles, muy cerca de la Universidad de Puerto Rico y del centro de gobierno llamado CESCO. Allí te esperamos para que juntos podamos servir y adorar al Señor. Soy el pastor Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez, Bayamón, Puerto Rico. Que Dios te bendiga mucho.